Mexicano de nacimiento y ahora chileno por adopción, dejó su país para emprender un desafío no menor: dirigir los destinos de la Fundación Ciudadano Inteligente. Llegó a Chile hace cerca de un año y sigue muy de cerca los acontecimientos nacionales. Pablo Collada, de esos profesionales errantes que buscan generar ideas, compartir experiencias y colaborar en el desarrollo de mejores sociedades. Antes de su llegada a Chile, él fue director de investigación y metodología del Laboratorio para la Ciudad, que es el área experimental del gobierno del Distrito Federal allá en México. Es nuestro invitado a Nuevas Voces. Bueno, yo soy sociólogo, músico, apasionado de la sociedad civil en México y en América Latina. Me he dedicado a diferentes proyectos en diferentes temas y bueno, pues ese soy yo en poquísimas palabras. Una de las grandes motivaciones para asumir el reto de formar parte de la Fundación Ciudadano Inteligente, pues es obviamente el trabajo que ha hecho la Fundación, el trayecto que ya tiene trabajado, la misión que tiene y cómo se visualiza como una entidad que fortalece los procesos ciudadanos y que fortalece pues, la relación entre la ciudadanía y el gobierno, pero en un sistema más justo. Entonces, para mí, creer en esa organización pues, es lo que me motiva a formar parte del equipo y a tratar de apoyar a que sus procesos se sigan fortaleciendo y fortalecer sus vínculos con el resto de América Latina, una región que comparte muchísimas problemáticas y que quizá las mismas personas, los ciudadanos, hemos sido incapaces de dialogar y de ver cómo podemos solucionar estos problemas. Entonces, generar fuertes alianzas, tratar de contar las historias de las personas que están participando y que están generando transformaciones. Bueno, ahí lo tenían ustedes, es Pablo Collada, ya está en el estudio, vamos a conversar con él, queremos conocerlo más. Gracias, Pablo, por venir a CNN y a Nuevas Voces. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. A ver, mira, antes de partir a lo estrictamente laboral y a lo que tú estás haciendo acá, quiero preguntarte, y era parte de lo que conversábamos antes de partir el programa, ¿qué te motivó? ¿Qué hace que un mexicano decida venirse así, como decimos en Chile, de golpe y porrazo a Chile a encabezar una fundación? Bueno, creo que se me juntó el hambre con las ganas de comer un poco, ¿no? En realidad. Por una parte, o sea, yo había trabajado la mayor parte de mi vida en el contexto de México y los últimos años más particularmente en el contexto de la Ciudad de México. Muy intensamente haciendo proyectos con escuelas, con universidades y luego con el gobierno de la Ciudad de México en esta área experimental. Y yo creo que llegó un punto en el que también yo me sentía como cuando llevas 8 horas en una fiesta y ya le viste la cara a todos y ya respiraste el mismo aire varias veces y dices, necesito abrir la ventana o la puerta, salir y dar un respiro, ¿no? Que me permita como renovar, pues sí, una frescura. Y al mismo tiempo sucedió que se abrió esta convocatoria en la Fundación Ciudadano Inteligente que tenía que ver con cosas que yo quería, que me gustaba, que me parecían interesantes, apasionantes y en un país que siempre me había llamado la atención. ¿Qué te llamó la atención de Chile? Bueno, yo creo que de los primeros contactos como más fuertes, me acuerdo en la universidad tenía un maestro italiano que nos daba historia contemporánea de América Latina. Y el caso chileno, pues, obviamente, como a todo el mundo prácticamente, pues me pareció apasionante, ¿no? O sea, un conjunto de pugnas y una serie de retos que había estado afrontando en los últimos 50 años, que me parecía muy interesante, muy apasionante. Entonces, el conjunto de oportunidades, o sea, las ganas que yo tenía como de explorar otras cosas y tener también un mayor vínculo con América Latina en el conjunto y tener como base Chile, bueno, pues hizo de esta oportunidad una oportunidad inmejorable para mí. Y cuando ya estás acá instalado, yo le contaba a la gente, llevas cerca de un año, ¿corroboraste aquellos como paradigmas, esas ideas que daban vuelta en tu cabeza respecto de Chile? Algunas para bien, otras para mal. Sí, o sea, creo que el proceso de adaptación es largo, ¿no? O sea, yo llevo un año y ha sido pues un constante aprendizaje. Ya, lo más difícil. Bueno, o sea, es que va desde el idioma prácticamente, o sea que es un español diferente, un castellano muy particular y que sí, los primeros días yo llegaba a un lugar a pedir de comer y de verdad me decían, o sea, me ofrecían y yo decía, ¿qué? O sea, ¿en qué me... ¿Qué fue lo más raro que te ofrecieron para comer? No, es que a ver, o sea, hasta pedir un sándwich de la manera en la que te lo dan, o sea, yo pido una torta de jamón con con queso y aguacate y jitomate, ¿no? Y acá de pronto un
tomate, palta, enfrica, no sé qué. O sea, pues era otra manera de decir lo mismo, ¿no? Entonces empezar a entender ese tipo de palabras y obviamente todo el lenguaje que tiene que ver, ¿no? O sea, los mexicanos luego podemos ser un poco más rebuscados y le damos vueltas a las cosas, y aquí yo creo que hay también pues a veces más contundencia en el lenguaje en algunas cosas, ¿no? Entonces pues eso ha sido interesante, y obviamente entender Santiago como un espacio, un lugar donde, o sea, las referencias geográficas del lugar, ¿no? O sea, cuando ya llevas mucho tiempo viviendo en una ciudad, pues te ubicas, entiendes dónde está qué hay dónde, y eso pues ha sido parte de un constante descubrimiento y aprendizaje de esta ciudad. Y la ubicación, y entremos al terreno quizá más laboral, ya te has ubicado en la ciudad, algo, la ubicación laboral, tú llegas a Ciudadano Inteligente, que es una fundación que entre otras cosas busca no solo la perfección de la democracia, la transparencia, los espacios de inclusión, tiene en realidad un abanico de distintas tareas que cumplen. ¿Cómo te has ubicado ahí? ¿Qué es lo que te llama la atención de una fundación como esa? Bueno, me llama la atención que tiene una diversidad y una variedad muy grande en términos del discurso, ¿no? O sea, si bien toca temas que son muy profundos y de mucho tiempo atrás, o sea, desde los fundamentos de la democracia misma, por otra parte, habla de cuestiones como que están hoy en día sucediendo, ocurriendo y desarrollándose, que tienen que ver con la tecnología. Entonces, esa interacción entre ambos elementos, o sea, la parte de la discusión de la participación en lo público y el bienestar de la ciudadanía, con herramientas tecnológicas que seguimos descubriendo hoy en día y seguimos aprendiendo cómo ellas impactan a todo un contexto. Entonces, esa diversidad y esa variedad de escenarios de un discurso y una narrativa y una operación cotidiana, ese conjunto de cosas me parece fascinante. Pablo, la fundación donde está, que lo he dicho, se llama Ciudadano Inteligente. Tú eres sociólogo. ¿Qué significa ser un ciudadano inteligente? Yo creo que es un ciudadano que de inicio es un ciudadano informado y que tiene el conjunto de saberes vinculados a su lugar en un espacio, ¿no? En una sociedad, ¿no? Entonces, un ciudadano que entiende cuál es su rol, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y a partir de ahí empieza a actuar e interactuar con otros actores de una manera, pues como responsable, autocrítica, autorregulada, o sea, que no le tienen que decir qué hacer para saber cómo interactuar, ¿no? Es una persona que está involucrada con los aconteceres de la vida pública y que pelea por esos espacios, ¿no? Entonces, un ciudadano inteligente tiene que ver con la información, con la interacción y con la responsabilidad de ser partícipe en lo que sucede. Contéstame de verdad, con toda libertad. ¿Y a tu juicio, por lo que has visto, el chileno es un ciudadano inteligente? Yo creo que sí, en lo general, ¿no? Yo creo que hay muchas particularidades, ¿no? que a veces es difícil entrarle porque hay discusiones, y es algo de lo que nosotros hacemos. Hay discusiones de la política que de pronto son muy especializadas y requieres mucho trabajo y mucha dedicación, y que, no todos tenemos el tiempo de dedicarnos a entender cuáles son los detalles de los procesos fiscales, judiciales, políticos, legislativos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que el ciudadano chileno en general está bastante involucrado y dice, pues está al pendiente de lo que está pasando, y está al pendiente de cuidar que esos espacios pues sean lo más como correctos posible, ¿no? Y que le ofende y le enoja y sale a la calle para manifestarse, particularmente una sociedad que también es joven, ¿no? y que es inquieta, ¿no? Entonces es algo que se ve, y se ve en los medios sociales digitales y también se ve en la calle. Ahora, el hecho que exista, por ejemplo, este tipo de fundaciones como Ciudadano Inteligente, ¿logra efectivamente cambiar la conducta de en este caso, un chileno, de un ciudadano? ¿Logra ingerir directamente en el ejercicio de sus derechos, en poder acceder efectivamente a más y mejor información? Bueno, ahí nosotros tenemos como una variedad de acciones y herramientas, ¿no? Entonces tenemos por un lado herramientas que sirven específicamente para informar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proceso electoral, pues utilizamos un conjunto de aplicaciones para integrar toda la información que hay ahí y hacerle fácil al ciudadano que acceda a esta información, ¿no? Que se acerque a esta información, que la procese y que tome una mejor decisión. Entonces, con una herramienta así se llama Vota Inteligente. Pero luego tenemos otras herramientas que ya tienen que ver con un llamado a la acción, ¿no? Herramientas en las que, o
planes y campañas en las que le decimos al ciudadano, aquí está la información, aquí está el caso, esto queremos transformar y esto puedes hacer tú. Entonces es una invitación propiamente para que la persona no solamente se entere, sino que participe de manera activa y se involucre en un proceso de cambio y de transformación. Y eso no deja en evidencia una carencia importante del Estado. O sea, cuando yo también me planteaba la pregunta, cuando leía sobre ti, decía, a ver, el hecho que existan estas fundaciones también probablemente implica que las autoridades, el Estado, que el aparato en general no está siendo capaz de entregar la información necesaria con la transparencia necesaria, que hay que recurrir, y menos mal, a esta fundación que nos ayude a ejercer probablemente todas esas tareas que a lo mejor es la labor de un Estado proveer. Claro. A ver, la realidad, y yo creo que ya no hay estados totalmente integrales, ¿no? Es que el Estado ya fue trascendido por una realidad más compleja. Cualquier entidad estatal que diga, nosotros ya la tenemos totalmente dominada, miente. Es la realidad. O sea, nadie, ningún aparato público es capaz de atender todas las problemáticas para las que está creado. Y entonces ahí, o sea, si el mismo gobierno, los gobiernos no son capaces de abrirse para generar otro tipo de interacción más constructiva y propositiva con la ciudadanía en general y con las organizaciones en lo particular, entonces ahí todos perdemos. En ese sentido, la Fundación se crea, pues sí, sabiendo que el Estado, por muy bien que quiera hacer las cosas, no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni la cantidad de personas para llevarlo a cabo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a entrarle, por una parte denunciando lo que creemos que está mal, y por otra parte, proponiendo cómo creemos o qué creemos que debería de mejorarse. Y ahí nos ha pasado que nosotros creamos herramientas donde le decimos al Estado, es para allá, o sea, y aquí está la prueba. Y que cuando ellos de pronto se empiezan a aproximar hacia ese horizonte que nosotros creamos, ahí nosotros decimos, ya aquí nuestra labor está terminada. Y ya nos salimos. Y nos toca plantear el siguiente horizonte y decir, ahora tiene que ir para allá. Y nosotros como ciudadanos tenemos que ser exigentes y decir, va para allá, va para allá. Y el gobierno, pues con sus carencias, sus capacidades y sus fortalezas, pues tiene que seguir ahí aumentando su capacidad operativa, ¿no? Y también su capacidad para entender que no puede hacer todo y que necesita de la ciudadanía para y va para allá que nos decías recién el gobierno, quizá lo está escuchando en este minuto, pero no me lo contestes. ¿Te parece si hacemos un alto? Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando con Pablo aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, conversando con Pablo Collada, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Y antes del corte, Pablo, tú me estabas contando que finalmente una de las motivaciones de la Fundación es indicarle a las autoridades, a los gobiernos, para allá va la cosa, un poco tomándole el pulso al sentir ciudadano y encauzando esas demandas o esas solicitudes hacia el gobierno. Yo te preguntaba, y en Chile, esa indicación que ustedes les hacen, que es por aquí la cosa, ¿se está escuchando o no se está escuchando? Yo creo que a veces se escucha, a veces no se escucha, a veces parece que tiene sentido y a veces no, ¿no? O sea, por ejemplo, hay entidades que nos han escuchado mucho y vamos construyendo, ¿no?, una relación más constructiva y colaborativa. Hay otras que no tanto y a veces el choque es más fuerte. Un ejemplo, o sea, nosotros llevábamos trabajando el tema de financiamiento de la política. Sí. Y era un tema que nos parecía importante y habíamos dicho, aquí hay una serie de lagunas que es importante atender. Y nos acercábamos a senadores, oigan, aquí, miren, vamos a hacer sí, miren, es importante, pero no es el momento. Nos decían, el año pasado, no es el momento. Y de pronto, o sea, explotó la bomba y se hizo el momento, ¿no? Y entonces ahí obviamente nuestro trabajo ha cobrado una mayor relevancia y una potencia bastante fuerte, pero son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el que pues al final la sociedad civil, a ver, no lo hacemos nada más porque suena bonito, porque nos gusta ir a los medios, lo hacemos porque reconocemos una responsabilidad y que reconocemos una carencia y que queremos trabajarla. Sí. Entonces, a veces nos escuchan, a veces no, a veces tenemos que ser más confrontativos, a veces somos más colaborativos, y en eso, pues ahí vamos bailando esta danza de la política y la participación. ¿Qué tan grave es la crisis de confianza que existe hoy en el país? La crisis de confianza hacia varias entidades e instituciones, la iglesia, en fin, pero en particular la política, que hoy día la que está en el centro de la información. ¿Qué tan grave es? Es grave, pero no es insalvable.
¿no? Y eso para mí es importante y lo veo también desde un conjunto de referencias de México, ¿no? Particularmente donde, a ver, es grave y en muchos casos es más insalvable que otra cosa, porque tiene que ver con una cultura de impunidad que se ha venido reforzando año con año, ¿no? En México. Y entonces ya llega un punto en el que el cinismo de la gente llega al grado en que dice, ya me da igual, ya no voy a participar, ya no creo en ellos y no va a haber cosa que hagan que me haga creer, porque ya mi confianza ha sido rota tantas veces y una tras otra que ya no quiero ni me interesa. Y creo que ahora en Chile estamos en ese momento que es doblemente importante porque estamos a tiempo de que, a ver, sí ha habido una serie de rupturas y son rupturas muy profundas y que tienen que ver con esta crisis de confianza y legitimidad con actores, con instituciones, etcétera. Y entonces en este momento es la hora de la verdad, en el que tú dices, a ver, o eres capaz de resanar un conjunto de confianzas y crear un clima de mayor legitimidad con base en sanciones, en transformaciones, en reformas, o das las pautas para decirle a la gente, no, ¿sabes qué? Lo barrimos abajo de la alfombra y ya veremos luego. Y eso sí sería grave e insalvable. Pablo, ¿por qué ustedes como ciudadanos inteligentes deciden hacerse parte en la querella en el caso Penta? Que fue el caso con el que estalla esto finalmente, que queda en evidencia esta crisis de confianza y el descalabro que se vino después con Soquimich y los otros casos. Bueno, lo que vimos es que había un conjunto de actores que estaban participando de manera activa en esta querella propiamente, ¿no? Se destapa el escándalo y empiezan las investigaciones y ahí empezaron a ocurrir una serie de cuestiones que nos hicieron prender las alertas, ¿no? Y es que, a ver, la Fiscalía de pronto empezó a ver transformaciones y luego el otro partido que se querelló era un partido que de pronto, conforme se iba abriendo la investigación, pues también empezaba a verse afectado. Entonces dijimos, a ver, necesitamos que haya un actor neutral, total y absolutamente neutral, que pueda dar cuenta de unos intereses más ciudadanos y decir, a mí no me interesa, yo no quiero ser diputado, ni puedo para empezar, pero nadie en la Fundación quiere ser diputado, ni senador, ni quiere una candidatura, ni quiere un puesto. Nosotros representamos un interés ciudadano que nadie en este escenario lo está presentando de manera como sin poner ningún capital político enfrente. Nosotros ponemos nuestro capital social, ¿no? Y lo ponemos al frente y eso es lo que nos hacía sentido a la hora de entrar en esta querella. Y eso implicaría que en el futuro probablemente si se siguen destapando más cosas ustedes pudieran ir con ese mismo tipo de acción en representación de los ciudadanos en escenarios tan complejos como el que vimos en Penta. Pues es algo que digamos, ya abrimos esta posibilidad, ¿no? Hacia adelante, pues estaremos evaluando otros casos que puedan ser igual de representativos y que signifiquen también una oportunidad de la ciudadanía de abrir la agenda y abrir la discusión, de tener otros actores en el diálogo y de que sean más ciudadanos saliéndose de las gradas observando y que estén ahí jugando en la cancha con estos actores, ¿no? Entonces sí. A partir de estos casos, Pablo, perdona, se nos ha dicho mucho a los chilenos, a la ciudadanía, que las instituciones en este país funcionan, o dejen que las instituciones funcionen. A ti, desde el punto de vista de la sociología, como extranjero también, pero como parte de una fundación que está abogando por los derechos ciudadanos, ¿te parece que en este país las instituciones funcionan? Yo creo que en general funcionan, ¿no? Pero igual como mencionaba antes, o sea, yo creo que nadie puede decir las instituciones son infalibles, ¿no? Entonces, pues ¿cómo combates la infalibilidad? Pues estando ahí y observando. O sea, he estado en viajes en varios países muy desarrollados y países, digamos, con grandes o mucho mayores retos, y todos dicen, a ver, no tengo la capacidad de revisar todo al último detalle. Y ahí es donde es necesario que haya más ojos. Entonces, sí, las instituciones chilenas son fuertes, pero son falibles, ¿no? Y es importante que estemos ahí nosotros observando, diciendo, ¡hey! Aquí hay un detalle que es importante que observemos. Aquí hay una cosa que está mal. Aquí hay un detalle. O sea, si observamos, todos estos escándalos no salieron a la luz porque las instituciones los sacaron. Salieron a la luz porque las instituciones fallaron y hubo otros actores que fueron los que, por molestia, por coraje, por venganza, por lo que quieras, demandas laborales. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, pues muy, muy fuertes las instituciones, pero ninguna fue capaz de ver estos sucesos. Y entonces ahí fueron otros actores los que lo afloraron, y ahí es donde nosotros como ciudadanos decimos, tengo que estar ahí, porque si no estoy, mira lo que pasa. Y porque si no estoy, no puedo dar cuenta de que las cosas van a funcionar perfectamente. Y ahí es donde es importante también asumir un rol de, a ver, no solamente voy a estar viendo, a ver
qué fallas encuentro, sino también quiero proponer mejoras. ¿Y cómo se rompe el círculo vicioso, Pablo, de la mirada que hoy día tienen, por ejemplo, los jóvenes respecto de la política y dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter ahí. Ahí huele mal, ahí las cosas son oscuras, no tengo una buena imagen de esa actividad, yo no quiero entrar ahí. Pero también hay una visión que es importante y es que, bueno, para la renovación y para que hoy día probablemente aquellos que o tuvieron malas prácticas o, peor, perdieron la confianza de los ciudadanos, tengan que salir y dar un paso al costado y dice, bueno, ¿cómo se renueva esto? Si quienes están llamados a participar no tienen el más mínimo interés. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? Es una gran pregunta, ¿no? Y la verdad es que, creo que hay una cosa que sí es cuestión de tiempo, porque yo creo que muchos de los actores que están hoy en día van a estar ahí arañándose y cuidando sus espacios hasta el último momento, ¿no? A pesar de todo. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que también los liderazgos políticos se vayan renovando, ¿no? Pero por otra parte, viene este tema que mencionas bien, bueno, pues sí, que se renueven, pero ¿quién va a llegar, ¿no? Y ahí creo que uno de los grandes retos es generar una educación cívica mucho más llamativa también, ¿no? Y llamativa me refiero a atractiva, pues, ¿no? A que un joven que esté interesado o que le mueva un poquito, a ver, ¿qué pasa? Si yo más o menos me interesa y entro a participar y me enfrento con una pared, digo, chao, no lo voy a hacer y para volverme a involucrar voy a necesitar el triple esfuerzo. Correcto. Si se abren espacios de participación, tienen que ser espacios verdaderos, no simulados. Hoy en día parece que la participación ciudadana es una simulación en la que se invita a que la gente participe, pero al final toman las decisiones igual que como las tomaban antes. Entonces eso desincentiva que la persona realmente entienda que su participación está transformando y está siendo tomada en cuenta. Eso es lo que necesitamos para que los jóvenes y no jóvenes que no están participando hoy participen y digan, ya vi que mis decisiones y mis opiniones sí valen y sí cambian algo. A partir de tu experiencia, hace no mucho este país cambió el voto obligatorio por el voto voluntario. Ese tipo de iniciativas, al final, ¿ayudan o perjudican a que la ciudadanía, aunque sea por obligación o por el temor de la multa, finalmente se vea en la exigencia de ir y participar? ¿Está bien o está mal ese tipo de modificaciones para un país por lo menos como Chile? Es que como modificación así, sin mayor contexto, es difícil verlo. O sea, si lo modificas, pero junto con eso creas un sistema de fortalecimiento de la educación democrática, o sea, realmente contundente y que la gente desde niño aprenda el valor de participar y que votar es solamente un paso de un proceso mucho más amplio, pues entonces está bien y la gente votará con una convicción del valor de sus acciones. Si no existe eso, o sea, si quitas el voto obligatorio y además no existe educación cívica, estás en un vacío en el que pues sí, si nadie va a votar, no te sorprendas, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese momento. A ver, si no va a ser obligatorio el voto, entonces fortalezcamos la cultura democrática de la participación mucho más allá del voto, ¿no? Y es ahí donde está uno de los grandes retos. Finalmente, Pablo, de las cosas difíciles que tiene los momentos que pasa Chile en particular, es que la confianza es algo muy visceral, es algo muy genuino, no es algo que uno pueda llegar, levantarse en la mañana y decir, voy a sentir confianza hoy día, voy a trabajar porque fulano, mengano me dé, perdona la expresión, pero es como de guata, es como que si existe o no existe. Y cuando eso se rompe, no solo demora quizá un tiempo razonable en restablecerse, sino que lo que te repito, no es algo que sea trabajable, sino que es muy, muy visceral. En una situación como la que vive Chile, ¿cómo se restablece eso? Cuando al final la desconfianza es hacia quienes ordenan esta historia y son las autoridades que llevan las riendas de un país. Yo creo que, cuando se rompe tu confianza, ¿no? La persona que la rompe, de verdad tiene que ser muy auténtica en su nuevo acercamiento hacia ti, ¿no? Y si alguien rompe tu confianza, y te lo niega y te dice, no, de verdad yo no fui, no, en serio que no, y no, fue él, no hace sino profundizar esa ruptura. Entonces lo que es necesario hoy es decir, a ver, si hubo un conjunto de errores, si hubo un conjunto de malas prácticas, a ver, ¿y cómo lo podemos renovar? Juntos, pero verdaderamente juntos y verdaderamente con un afán de un intercambio y un diálogo pues más real. Y creo que esa percepción es la que no se ha visto en este momento, por parte de casi ninguna autoridad, o sea, como un autorreconocimiento de la culpa y entender que
a ver, por fallas institucionales, humanas, o sea, y no significa que haya un perdón de inicio, ¿no? O sea, que tiene que haber una sanción. Pero es importante que veamos que existe una verdadera voluntad de cambiar la manera en la que se hacen las cosas y de que esa nueva construcción no la van a volver a hacer de la misma manera en la que hicieron todas las cosas anteriores. O sea, Chile ya no es lo que era hace un año, ya cambió y esa confianza no se rompe con más oscuridad, se tiene que reconstruir con una mucha mayor apertura y eso es lo que es necesario ver en este momento. Pablo, ha sido un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Que tengas una buena estadía, el tiempo que te decidas quedar en este país y mucha suerte en el trabajo con Ciudadano Inteligente. Que te vaya bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros despedimos el programa. Los invito a que sigan muy pendientes de la programación de CNN, que también nos visite. Estamos en la web en cnnchile.com. Que esté muy bien.